Mariana, ¿cómo está? Buenos días, gracias por llegar hasta la montaña. No, muchísimas gracias y encantada de estar aquí por primera vez con Diego. Mariana, cuéntenos un poco qué tal este momento de campaña. Ya había estado, ya tenía experiencia en procesos electorales, pero esta vez ya como candidata. ¿Muy diferente? Es muy diferente, una cosa distinta es estar tras bambalinas, probablemente más en la estrategia, con responsabilidades de otro orden. El anterior contienda electoral, en 2019 yo tenía la responsabilidad política del departamento de Cochabamba, eso tenía una dinámica. Luego ya en 2020 fue una campaña también atípica, porque recuerden que todo se hacía casi por Zoom, con eventos virtuales, estábamos con todo este tema de la pandemia. Y bueno, y estar ahí en la primera línea, de verdad que la dinámica se hace distinta y uno tiene que desarrollar otras habilidades. ¿Cómo ve en su experiencia de haber estado, diríamos, en la parte de organización, ahora prácticamente al frente de la campaña? ¿Cómo ve esta campaña de la Alianza Popular de Andrónico Rodríguez y cuál es el rol que juega Mariana en esta campaña? Bueno, esta campaña la estamos enfrentando con mucho optimismo, con mucha alegría, a pesar de los obstáculos que hemos enfrentado. Ustedes recuerdan que cuando estábamos ahí, a pocos minutos de hacer la entrega de las listas, de los documentos del binomio, hemos recibido una serie de ataques judiciales que entorpecieron un poco ese proceso de arranque. Durante al menos unos 10 días hubo incertidumbres respecto a la sigla que iba a cobijar al binomio y hemos comenzado tarde esta campaña, así lo asumimos y por eso estamos aprovechando cada minuto, cada espacio que se nos proporciona para poder hacer conocer nuestra propuesta y también la mirada distinta que nosotros le queremos ofrecer al país de la manera en que tenemos que salir de esta crisis. Esta mañana conversábamos con dos analistas respecto a cómo habían visto las últimas encuestas presentadas anoche por Unitel. Llama la atención que todos los candidatos prácticamente caen en los porcentajes haciendo la comparativa, incluyendo a Andrónico Rodríguez. Y algo que mencionaban es, por ejemplo, que de repente la campaña de Andrónico Rodríguez está encarando un discurso como si estuvieran en un balotaje, ¿no? Como hablando de la conciliación, cuando en realidad le deberían hablar al electorado más duro, más fiel, diríamos, en este caso, al expresidente Evo Morales, que claramente se ha convertido en un también actor alejado de la candidatura de Andrónico Rodríguez. ¿Ustedes asumen que no están hablándole al votante masista? Bueno, en realidad nosotros estamos convocando a todos los actores del denominado proceso de cambio, porque nosotros provenimos de ese espacio, de ese proceso de cambio que ahora tiene una nueva generación que está dispuesta a encarar la renovación con memoria de el proceso político que fue tan importante para modificar las condiciones en el país. Nosotros reivindicamos los 14 años de esa gestión de gobierno que fue transformadora, pero por otra parte lo que sí nosotros asumimos como un precepto fundamental en nuestra campaña es que también tenemos una mirada autocrítica. Recibimos muchas de estas voces, ¿no?, respecto al tema de la estrategia de campaña, y hay que decir que nosotros ahora en esta recta final, el objetivo que tenemos es, por una parte, con esa estrategia de contacto con las bases, reconstruir ese espacio de lo popular que está altamente fragmentado, y por otra parte, hacer evidente que en realidad aquí, más allá de hablar al núcleo duro, estamos en una encrucijada como país, porque tenemos una ola conservadora que está lista para nuevamente instaurar un sistema, un modelo neoliberal que ya fracasó en el país, que nos llevó al descalabro y que están listos para nuevamente tratar de insertar ese tipo de modelo en el país, y nosotros estamos haciendo el contrapeso. Eso es lo que representa Andrónico y eso es lo que representa Alianza Popular. Cuando uno ve las encuestas, diríamos que el escenario de la segunda vuelta está cantado. Sin embargo, cuando ya empieza a ver los nombres, aparentemente, según las encuestas, la segunda vuelta sería entre dos candidatos de derecha,
Samuel Doria Medina y Tuto Quiroga. ¿Usted cómo ve esto? ¿Realmente cree que va a ser ese el escenario hacia el 19 de octubre, que sería la segunda vuelta? Bueno, eso es lo que nos indican estas encuestas, pero ahora sabemos que las encuestas en Bolivia, al menos en los últimos 20 años, siempre han sido muy imprecisas, en casi todos los casos. No hay márgenes de error de 3% o 4%, a veces han errado con las cifras por diferenciales de 20 puntos, ¿no? Entonces hay que leer con mucho cuidado lo que dicen las encuestas, pero nosotros tenemos muy claro que aquí es un momento donde hay dos miradas. Hay una mirada de la derecha, del retorno de la república excluyente, de los proyectos que desean repetir muchas de las recetas neoliberales que ya fracasaron en el país, y nosotros lo que representamos en el otro lado es esta opción de retomar el proceso de cambio, hacer las adaptaciones al modelo para que la gente más vulnerable no quede desprotegida en este momento de crisis. Esa es la batalla que hemos venido a emprender con Andrónico en este momento. Más allá del tema de las encuestas, la gente lo que quiere son respuestas, pero respuestas que no pongan por delante los intereses de la gente. Esta mañana, justamente cuando hablábamos acerca de las propuestas, los dos analistas que teníamos invitados, Luciana Jáuregui y Carlos Saavedra, decían como que hay comunes denominadores en todas las encuestas. Y esto es algo que venimos escuchando. Todos hablan de ajuste, todos hablan de achicar el Estado, todos hablan del déficit fiscal como el problema primario de este país. Todos hablan de las empresas públicas que son deficitarias y que la fábrica de papas fritas. ¿Realmente es así o hay una diferencia entre lo que propone Alianza Popular versus lo que proponen todos? Porque incluso hemos escuchado al candidato del MAS hablar de reducción de ministerios, por ejemplo, achicar el Estado. No, más bien creo que ahí es donde nosotros nos diferenciamos con las otras propuestas. Porque en realidad casi todos los otros programas de gobierno incluyen dentro de su programa como si fuera un ejercicio macroeconómico el asunto de llegar a que las cuentas estén en equilibrio. Y para nosotros lo principal es la gente. Cuando hablamos, por ejemplo, del tema del Estado, nosotros ahí tenemos claro de que hay que racionalizar algunos aspectos del Estado, hay que emprender una austeridad, ¿no? Hay que compartir en cierta medida las dificultades que está pasando además la sociedad, el pueblo en este momento. Entonces, en el Estado hay que hacer algunas reglas de austeridad, pero nosotros no vamos a recortar nada, no vamos a recortar ministerios, no vamos a disminuir la cantidad de ítems en salud, en educación, porque aquí están servicios públicos que son vitales para la gente y eso lo tenemos que seguir garantizando y manteniendo. Por otra parte, nosotros no vamos a cerrar empresas públicas, vamos a fortalecer las que necesitan un fortalecimiento, las que pueden mejorar su gobierno corporativo y por otra parte, aquellas otras que están en dificultades, estamos en disposición de poderlas discutir con el sector privado o con los gobiernos subnacionales para que ellos puedan inyectar y ser socios del Estado para poder recuperar. Diríamos, entregarle a alguna gobernación o a un municipio la planta de lácteos en, no sé, Achacachi. Claro, aquí en Achacachi, exactamente, para que ellos puedan ayudar a inyectar los recursos que son necesarios para revitalizar esas empresas. Porque para nosotros ese es el patrimonio del pueblo, todas las empresas son patrimonio del Estado y no podemos agarrar y ponerles un candado y fin de la historia. Nosotros sí reivindicamos el rol que tienen las empresas del Estado, queremos fortalecer aquellas que son estratégicas y aquellas que están con dificultades poderlas discutir por eso, gobernaciones, sector privado, y luego también hemos identificado algunas de las empresas. Por ejemplo, aquí en el caso de La Paz hablamos del teleférico. El teleférico, en muchos casos, cuando hay que hacer mantenimientos, desde luego que tiene cifras rojas. Ese año, como hay que hacer una inversión adicional para preservar toda la infraestructura, no tiene ganancias. Pero en ese caso, el Estado tiene que garantizar la provisión de un servicio que es tan importante para la ciudad de La Paz, ¿no? Si tuviéramos esta lógica neoliberal de que, si el teleférico tiene una cifra roja, lo entregaremos al privado. Hemos hecho el cálculo.
Si el teleférico se privatizara, lo que ahora cuesta un pasaje de 3 bolivianos, por ejemplo, en alguna de las rutas, eso podría incrementarse hasta 12, 15 bolivianos. ¿Quién utilizaría el servicio? No tiene sentido. Usted en algún momento hablaba de, diríamos, revisar el modelo económico. ¿Qué habría que revisar? ¿Qué ajustes al modelo propone que se deben hacer? Bueno, nosotros creemos que cualquier modelo, para que sea exitoso, se tiene que adaptar, ¿no? Es una adaptación del modelo donde por una parte tenemos que hacer que el Estado únicamente se concentre en los sectores estratégicos de la economía y sean más bien el resto de los actores de la economía plural los que puedan seguir desempeñando su trabajo. Hemos dicho, y esa ha sido una de las posiciones de nuestro candidato Andrónico, es el hecho de que el Estado ha acaparado sectores donde otros actores de la economía podrían desempeñarse de mejor manera. Entonces, esa es una adaptación que la tenemos que resolver. Otra adaptación, nuestro modelo de ingresos. Los ingresos del Estado en su mayoría han estado concentrados en el ámbito del gas. Y cuando eso empieza a dificultarse, hemos empezado a tener los problemas que ya han afectado la estructura de nuestra economía. Entonces, el asunto de la diversificación de los ingresos del Estado es un tema crucial y eso es algo que lo tenemos que encarar inmediatamente. Y para eso dentro de nuestro programa tenemos previsto, por ejemplo, la incorporación del Estado en el asunto de la explotación del oro, ¿no? En la producción del oro, que ese es un sector de altísimo rendimiento. Y luego también empezar a discutir, por ejemplo, en tanto resolvemos el tema de la exploración del gas, poder trabajar sobre los campos maduros, que eso sí puede tener resultados inmediatos a los 6 meses para generar los ingresos adicionales. El financiamiento externo es algo que el actual gobierno dice, debido a que no aprobaron los créditos, es que ha estallado toda esta crisis. Debido al bloqueo en la Asamblea es que justamente no se ha podido aprobar los créditos y por lo tanto el dólar está el doble en la cotización oficial, a la del oficial, no hay diésel, no hay gasolina al 100%. Muchos hablan de los otros candidatos de acceder al Fondo Monetario Internacional y prestarse 12.000 millones, otros hablan de la venta adelantada de litio. Usted fue parte de justamente un banco de desarrollo regional como Fomplata. ¿Es necesario realmente recurrir a Fomplata o a otros bancos para el financiamiento externo? ¿Cómo van a manejar eso? Bueno, nosotros lo que planteamos es una política de financiamiento externo soberana, ¿no? Donde nosotros establezcamos cuáles son las reglas de nuestra disciplina fiscal y en torno a eso podamos levantar los recursos dentro del mercado internacional o con los organismos internacionales para poder hacer esencialmente 2 cosas. Por una parte, para poder retomar el control de la política cambiaria, para darle la certidumbre a la gente de que vamos a resolver el tema del dólar, es necesario constituir un fondo de estabilización. Pero ese fondo de estabilización no puede ser construido únicamente con deuda. Tiene que ser constituido ya sea por ingresos adicionales, que es lo que estábamos planteando en su momento, a través del oro y los campos maduros de gas, pero también se tiene que hacer a partir de un acuerdo con el sector exportador para que puedan devolver las divisas al país de manera inmediata, igual podamos canalizar y capturar las remesas del exterior hacia Bolivia, cosa de que podamos tener ese fondo de estabilización que nos salga que nos permita salir a defender el tipo de cambio y ponerle un ancla, porque si podemos de alguna manera darle la certidumbre a la gente cuál va a ser el precio del dólar, hay muchos temas en la economía que se van a poder resolver. Ese es el punto de partida que nosotros estamos estableciendo. Pero no sería 6.96. No, el 6.96 ya es una ficción, pero ahora lo que tenemos que ver es cuál es el desarrollo de los siguientes meses de la economía para saber cuál va a ser ese tipo de cambio que lo vamos a salir a defender con la vida. Ahora, cuando hablamos del tema de la política de financiamiento externo soberano, ahí tenemos 2 temas para poder retomar, ¿no? Porque en sí mismo, el ignorar el litio o en sí mismo acudir directamente al Fondo Monetario Internacional no es la propuesta que nosotros tenemos. Primero tenemos
una alternativa que está abierta y disponible. En su momento, cuando yo desempeñaba las funciones en el Ministerio de Planificación y en el gobierno de Evo, lo que se hizo fue negociar una línea de crédito con China por $7.000 millones. De esa línea de crédito con China de los 7.000 millones, no se han utilizado más de 750 millones de dólares. Entonces, eso es algo de fácil reactivación con el gobierno chino para que esa línea pueda nuevamente ayudarnos a inyectar esos recursos que requerimos para ese fondo de estabilización. Y luego, una segunda herramienta que está disponible en este mundo multipolar, en este mundo en el que nosotros podemos construir las relaciones a partir del liderazgo de Andrónico, es todo el tema relacionado al Banco de los BRICS, el nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, cuya presidenta es la expresidenta Dilma Rousseff, una persona muy próxima y muy cercana a todo este tiempo político en Bolivia. Y ella ya, junto con su equipo, ha manifestado su disposición de poder avanzar apoyando a Bolivia. El litio. En este momento hay 2 contratos que ha firmado el Estado boliviano a través de yacimientos de litio bolivianos y que deben ser aprobados por la Asamblea. Obviamente no está prosperando, aparentemente no prosperarán, por lo menos en esta gestión. ¿Qué van a hacer con los contratos con la empresa rusa y con la empresa china? ¿Van a retomarlos? ¿Van a renegociarlos? ¿Los van a romper? ¿Van a volver a lanzar licitación? ¿Cuál es la propuesta? Bueno, nuestra propuesta desde luego es que cualquier tema relacionado al litio tiene que ser negociado por el gobierno legítimo, ¿no? El gobierno que sea legítimamente elegido en los próximos meses para que se le pueda dar esa estabilidad a los diferentes inversionistas o a la gente que quiera asociarse con Bolivia. Además, sabemos que detrás de estos contratos hay una discusión pendiente con las regiones y con Andrónico creemos que es importante solucionar las expectativas que se tienen en torno al tema de la explotación y exploración del litio, tanto en Potosí como en Oruro, antes de poder negociar directamente con estos socios extranjeros. Entonces, hay una discusión pendiente, nosotros tenemos prevista la discusión de una ley del litio que defina este tema de las regalías, pero desde luego que nosotros tenemos el interés de trabajar toda la cadena con socios que conozcan el negocio. Esto es muy importante. Necesitamos socios que vengan a apoyarnos desde la extracción, los productos intermedios, los cátodos, las baterías. Eso lo tenemos que hacer. Y ahora en estos contratos, por ejemplo, que están todavía en negociación, ahí tenemos a uno de los grandes actores del mundo del litio. Entonces, eso tampoco puede volver a foja cero, pero a esos inversionistas hay que darles la seguridad de que va a haber la estabilidad política y social en las regiones para que podamos asociarnos. ¿Van a promover que en Bolivia regrese o se incremente la inversión, por ejemplo, extranjera, que según los últimos datos es de las más bajas en los últimos años, ni qué decir en la región? No, desde luego que eso es algo que lo tenemos que promover, pero tampoco es la única solución o va a ser la única solución para la salida de la crisis, porque hay una tendencia regional. Ya en los últimos años, toda la inversión extranjera en América Latina se ha ido contrayendo. Y los 2 países que absorben casi el 70% de la inversión extranjera directa son Brasil y México. Y el resto de los países de América Latina reciben una menor cantidad. Ese es un contexto más o menos regional de lo que está sucediendo con la inversión extranjera. Consideramos que es muy importante, que hay que hacer un mejor esfuerzo para poderla atraer, pero no es nuestra única vía de solución. Lo que tenemos que hacer como Bolivia es, primero, fortalecer nuestro sector exportador, sí seguir avanzando con algunos sectores estratégicos relacionados al extractivismo, como se dice, pero en realidad nosotros tenemos otro tipo de potencial. El otro día, hace menos de 2 días, he participado en un evento de la Cámara Boliviana de Turismo. Ahí hacíamos un cálculo y una proyección que también realizó el equipo de Alianza Popular, de que con determinadas acciones quirúrgicas sería posible de que el turismo pueda generar en Bolivia alrededor de $3.000 millones en los próximos 3 años. Eso implica que es casi una contribución del 9% al PIB.
Y ese tipo de trabajo se puede hacer protegiendo a nuestras áreas protegidas, valga la redundancia, protegiendo nuestro patrimonio natural, destacando las capacidades y las habilidades de nuestros gestores culturales. En el caso de Bolivia, por ejemplo, se tiene un turismo que es muy auténtico y esa autenticidad es posible promover en diferentes ferias internacionales. Entonces, creemos con mucho optimismo de que Bolivia puede salir de este momento diversificando sus fuentes de ingreso. ¿Cómo es su relación con el empresariado privado de nuestro país? Siempre ha habido esas tensiones con los gobiernos del MAS y mucho más dura todavía la tensión en el gobierno de Luis Arce. ¿Cómo es su relación con los empresarios y cómo va a ser la relación del gobierno, eventualmente de Andrónico Rodríguez, con el empresariado privado boliviano? ¿Se van a, por ejemplo, liberar las exportaciones? Ahí tenemos una posición firme. Nuevamente, lo más importante es el defender los intereses del pueblo, de la gente más vulnerable. Y en el caso de los empresarios tenemos que vincularlos a la salida de la crisis necesariamente, pero con algunos preceptos básicos, ¿no? Si vamos a hablar, por ejemplo, con los exportadores de alimentos, primero lo que tenemos que garantizar es la soberanía alimentaria del país. Se podrá exportar todo aquello que no sea consumido en el mercado nacional, porque de lo contrario ahí dejamos desprotegidas a muchas de las familias que requieren alimentarse y requieren esos productos de la canasta familiar. Entonces, por una parte, el diálogo con los exportadores se mantiene abierto, tiene que ser fluido. Queremos un poco emular el tipo de relación que se estableció desde 2014-2015 con el sector empresarial. En ese tiempo se lograron muchos acuerdos que generaron esa bonanza y esa estabilidad económica de los años siguientes. Y eso se hizo, pero siempre teniendo presente que los intereses de la mayoría son más importantes que los intereses privados o individuales. En ese sentido, ¿qué rol va a tener el empresariado privado en el gobierno de Andrónico Rodríguez? ¿Los van a convocar permanentemente al diálogo más allá de las fotos? Sí, y Andrónico hace unos días participó en un evento con la Federación de Empresarios Privados de La Paz y ahí él fue muy claro. Se va a dialogar, se va a trabajar con el sector privado, pero eso sí, recuerden, siempre los intereses del pueblo son los más importantes. ¿Cuál va a ser el rol de las organizaciones sociales en el gobierno de Andrónico Rodríguez? ¿Van a seguir teniendo espacios, toma de decisiones, tomando en cuenta que hoy por hoy hay casi 2 confederaciones de todo, ¿no? Unos dirigentes hasta responden... 3 en algunos casos, sí. Sí, no sé si es la línea androniquista o choquehuanquista, pero bueno, por lo menos hay dirigentes que están en las filas del denominado arcismo, del levismo, de repente hay una tercera, algunos dirigentes, diríamos, androniquistas. ¿Cómo va a ser su relación con las organizaciones sociales? Es muy importante. Las organizaciones sociales son el fundamento de la Alianza Popular. Detrás de la Alianza Popular hay un pacto popular donde se encuentran representadas muchas de las organizaciones que tienen un gran desafío, Diego, que es volverse a rearticular y de alguna manera empezar a unificar sus dirigencias. Esa es la tarea que se les ha encomendado, pero también Andrónico, como parte de nuestra estrategia de campaña, está haciendo esa labor de bajar a las bases, ¿no? Para poder reconciliar, para poder resolver algunos de los desencuentros que han surgido a nivel de las dirigencias. Entonces, nuestra campaña ha estado muy orientada a esa construcción de base para retejer aquello que se ha fragmentado y que ha sido la fuerza y el poder de todo lo que es el movimiento popular. Entonces, esa es una de nuestras misiones principales con la Alianza Popular. Mucho se ha mencionado su relación con el expresidente Evo Morales. Bueno, usted fue ministra justamente del expresidente Evo Morales. ¿Esto se convertiría en un problema o no ante un eventual gobierno de Andrónico Rodríguez? Esta
cercanía o simpatía o diríamos respeto o conexión, no sé cómo usted llame, que tienen con el expresidente Evo Morales? Bueno, nosotros reivindicamos y además con Andrónico respetamos mucho de lo que se ha caminado y lo que se ha logrado en el país bajo el liderazgo de Evo, ¿no? Creemos que se han producido mejoras sustanciales, particularmente en temas relacionados a la inclusión, ¿no? Y nosotros reivindicamos ese legado como algo muy importante, de ninguna manera lo podríamos negar. Pero lo que le estamos proponiendo al país es una renovación con memoria, es decir, el aprender de muchos de los errores también de ese tiempo, porque no ha sido únicamente un liderazgo con luces, también han habido dificultades que nosotros queremos remontarlas y como en esta nueva generación del proceso de cambio, queremos con optimismo y además con nuevas ideas superar esos errores y desde luego reconocer todos los avances que se han conseguido. ¿Cómo y cuál su opinión respecto a que el expresidente ahora encabece la campaña por el voto nulo? ¿Cómo ve eso? Bueno, nosotros creemos que ese no es un comportamiento completamente democrático. Creemos que eso le resta legitimidad al proceso electoral y todos los bolivianos que están por fuera del circuito de los políticos, lo que están esperando es alguna certidumbre de cómo se va a acomodar el nuevo tablero político, ¿no? Porque así como están diseñadas las cosas, así vote únicamente el 40% de la población, ese 40% de los votos válidos va a conformar el gobierno, ¿no ve? Independientemente de lo que vaya a suceder con el otro 60 o 50 o 30, no sabemos, digamos, qué cantidad de gente vaya a votar blanco o nulo, pero lo que vamos a hacer es una disfuncionalidad a nuestro sistema democrático. Por tanto, nosotros seguimos esperando de que se puedan tender algunos puentes para salvar al país, porque ahora lo más importante, más allá de esta discusión de los políticos, es qué vamos a hacer con la economía, qué vamos a hacer con las dificultades que la gente está teniendo para salir y llegar a fin de mes. En esta parte que usted menciona, tender puentes, ¿se está trabajando? Por ejemplo, para en esta parte final intentar algún diálogo, acercamiento con el expresidente Evo Morales, porque parece que por los datos de las encuestas, el incremento de nulos, blancos, indecisos, uno podría inferir que ahí el factor Evo sí está jugando un papel. Más allá de hablarles a las bases, parece que sí se necesita algún tipo de acercamiento, de respaldo o por lo menos de tregua, de no ataque. Claro, bueno, eso lo tenemos que evaluar, pero ahora nosotros estamos haciendo una aproximación desde las bases para lograr reunificar y retejer lo que fue en su momento la fuerza del movimiento popular, ¿no? Desde luego que todos los canales están abiertos para que todas las facciones de izquierda, porque en este momento nos estamos enfrentando a dos visiones de país. Por una parte, esa derecha que quiere traer aquello que ya no funcionó, las viejas recetas que ya no funcionaron, y luego la izquierda, que tiene este gran desafío de construir la unidad que la venimos proclamando y solicitando desde el día 1 de la candidatura de Andrónico. Hoy hablábamos con nuestros invitados y decíamos, nos da la sensación que hay como una especie de querer ocultar los muertos en el placard, ¿no? Como que parece que se sienten avergonzados tanto en la derecha como en la izquierda con lo que ocurrió con sus gobiernos o cuando participaron en sus gobiernos. Es decir, se ve a los candidatos de la izquierda, llámese Andrónico Rodríguez, Eduardo del Castillo, Johnny Fernández, que es impresionante cómo llegó a ser parte, diríamos, del esquema de lo popular, una Eva Copa que ya se bajó, queriendo casi no pegarse mucho al expresidente Evo Morales. Vemos a un Samuel Doria Medina, un Tuto Quiroga, que quieren despegarse de que en algún momento estuvieron muy cerca a Yanine Áñez o que participaron en el proceso de capitalización y privatización en los 90s. Es decir, hay una especie, digamos, de querer despegarse de lo que ocurrió y se está proponiendo algo nuevo, o realmente en el fondo siguen recuperándose estas recetas,
tanto en el caso del MAS como en el del gobierno de Evo Morales y del proceso de los 90 en el caso de la derecha? Bueno, en nuestro caso particular, nosotros sí reivindicamos el proceso de cambio y todo lo que ha significado el Estado plurinacional. Nunca negaríamos eso y nunca nos desprenderíamos de eso. Ahora, lo que sí ha sucedido es que durante los últimos 5 años ha habido una mala gestión del modelo económico y del proceso de cambio. De eso sí que nosotros no nos podemos hacer cargo. Pero nosotros sí reivindicamos la importancia del proceso iniciado en 2006, del proceso constituyente y los grandes logros en términos sociales y económicos que se consiguieron durante la gestión de los 14 años. Entonces, ahí con mucho orgullo, nosotros somos una nueva generación de ese proceso de cambio que de manera crítica está dispuesto a hacer las modificaciones y las mejoras necesarias para poderlo reencaminar. Pero nosotros no nos despegamos de esa historia porque de ahí provenimos. Mariana, usted en el caso de que sea elegida como vicepresidenta, estará con una parte en el Ejecutivo, pero será cabeza del Legislativo. ¿Cómo va a ser su relación con la Asamblea? Usted como cabeza, algo que se ha cuestionado a David Choquehuanca es justamente su incapacidad de poder negociar y hacer política, debatir en la Asamblea. Es que lo que ha terminado sucediendo es que ese vaso conductor, o sea, la vicepresidencia es un vaso conductor de las decisiones del Ejecutivo dentro de la Asamblea. Y para eso es preciso hacer un trabajo permanente, casi diario, ¿no?, de alineamiento y de concertación al interior, primero de nuestra bancada y luego con el resto de fuerzas políticas. Y ese es un trabajo es completamente permanente, es algo que no se puede abandonar y lamentablemente en este tiempo hemos visto muchas ausencias. En la política exterior, algo que se ha criticado al gobierno de Luis Arce y al gobierno del MAS es la desinstitucionalización, por ejemplo, de la Cancillería, ¿no?, que se convirtió, decían algunos, casi en un botín, como si fuera cualquier otro ministerio, en desmedro justamente del ejercicio de una diplomacia que esté a la altura del país. ¿Cómo van a manejar las relaciones internacionales en el gobierno de Andrónico Rodríguez? Bueno, en nuestra mirada nos gustaría emular mucho el tipo de política exterior que tiene el presidente Lula. Ustedes ven al presidente Lula que tiene por detrás una institucionalidad tan fuerte como Itamaraty, ¿no?, con diplomáticos con experiencia, con conocimiento, pero por otra parte, él, dentro de su misma jefatura de gabinete, tiene un responsable político de las relaciones internacionales que lo que hace es hacer que Lula funcione como una especie de bisagra, porque Lula sin ninguna dificultad puede estar en una reunión de los BRICS, en Sudáfrica, en Rusia, en China, y al día siguiente estar en una reunión junto con Estados Unidos, con Europa, sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de complejo y además con el acompañamiento técnico de toda su Cancillería, ¿no?, de lo que representa Itamaraty. Entonces nos gustaría emular lo mismo, tener una política exterior donde reivindiquemos primero la diplomacia de los pueblos, que fue uno de los elementos fundamentales de nuestro proceso de cambio, pero por otra parte tener una política exterior que no tenga complejos, ¿no?, que no esté alineada a ningún tipo de agendas, que no sea dogmática, exactamente, que no tenga complejos. Porque además, en este tiempo en Bolivia, va a ser necesario que para salir de la crisis tengamos que aproximarnos a muchos actores, porque no es una crisis sencilla, no estamos en un momento habitual en el país. Por tanto, queremos tener una política exterior sin complejos. Por ejemplo, en esta reconstrucción o reconfiguración de la política exterior boliviana, ¿han contemplado volver a tener un embajador de Estados Unidos en Bolivia? Eventualmente ese es un tema que se tendría que discutir, ¿no? Pero nosotros, nuevamente, sin complejos, si es que tenemos alguna cosa que se pueda concertar, negociar de mejor manera con Estados Unidos, no estaríamos en desacuerdo de poder restablecer el puente. Igual con Chile,
¿no? Hay tantos temas que tenemos que resolver con Chile que podrían ayudarnos en este momento, por ejemplo, para el control del contrabando, pero lo hemos dejado igual ahí, como en pausa, porque no tenemos un cierto ímpetu, ¿no? Tenemos muchos complejos para poder restablecer estos diálogos que son tan necesarios. Deberíamos, como país, y no sé si eso lo han contemplado, volver al CIADI, por ejemplo. Bueno, muchos de los sectores relacionados al tema de la inversión extranjera manifiestan que ese podría ser un elemento que viabilice gran parte de las inversiones. Pero nosotros ya tenemos una ley de conciliación y arbitraje que puede ser modificada para no solamente, bueno, pensar en el CIADI, hay muchos otros espacios donde se puede establecer la conciliación, se puede establecer unos mecanismos de resolución de controversias con los inversionistas extranjeros. Hay una carga muy negativa respecto al CIADI, es casi como hablar como el retorno del FMI, ¿no? Entonces, ese tema esos temas yo creo que hay que discutirlos, hay que ponerlos en debate, pero tenemos que encontrar una manera de resolver las controversias con los inversionistas. Volviendo a lo nuestro y agradeciéndole este tiempo con nosotros, el SUS, ¿lo van a mantener? Esto es algo que nosotros veníamos hablando con diferentes actores, justamente son varios temas que hemos ido tocando en el Fuera de Agenda, uno de ellos tema cultural, tema medio ambiente, y el tema de salud fue algo que de repente a algunos preocupa porque hemos escuchado a candidatos hablar desde vouchers para la salud, de acabar con la educación pública, de privatizarla. ¿Qué va a pasar con el SUS en el gobierno de Andrónico? Diego, ahí vamos a ser muy enfáticos. Nosotros defendemos lo público, defendemos la salud pública y nuestro objetivo será fortalecer el SUS una vez que lleguemos a estabilizar la economía. Porque el SUS en este momento tiene una cantidad de prestaciones bastante reducidas y el horizonte más bien es que se tenga mayor cantidad de prestaciones del SUS para que podamos atender a la gente, aquella gente que probablemente no está cubierta en el esquema de la Caja Nacional de Salud o de todo el otro esquema de salud vinculado a las relaciones obrero-patronales. Por tanto, el SUS para nosotros va a ser una bandera y queremos darle esa tranquilidad a la gente. Para nosotros lo más importante es poder garantizar que estos servicios públicos puedan llegar a la mayoría de la población boliviana. Esa fue una bandera del proceso de cambio y seguirá siendo en este tiempo si es que la gente nos honra con su voto. Mariana, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Sabemos que su agenda es bastante apretada, nos imaginamos a 17 días de las elecciones, todo se va complicando mucho más. Esperamos los resultados y si eventualmente llegan a un escenario de segunda vuelta, que todo apunta a que el país estrenará esa figura, será importante tenerlos si es que también ustedes llegan hacia octubre, ¿no? Que es el 19 de octubre. Así que por ahí se extiende todavía los actos proselitistas. Gracias, Mariana. Muchas gracias por este espacio y por haberme permitido presentar la propuesta de Alianza Popular al país. Y lo que les pedimos a la gente es que en este 17 de agosto voten con esperanza, no con rabia. Voten con esperanza y con el optimismo de que es posible defender los intereses de la mayoría y que vamos a salir de este momento tan complejo. Gracias.